Me fui para casa. Sentí con el miedo que tenía, claro. Para mí, yo creo que vio algo que no era de este mundo. A mí no me cabe ninguna duda que en Ferrerías aterrizó un ovni del que descendieron varios humanoides. Y aquello, fuera lo que fuese, bajó. Recoger testigos de zonas rurales, sea Galicia o Andalucía o cualquier otro lugar de España, le da un toque de autenticidad, porque en los años 90 no teníamos, como ahora, la posibilidad de comunicarnos a través de las redes sociales, de los teléfonos móviles, de los ordenadores, sino que estábamos en el aislamiento. Hechos quizá más impactantes de la oleada, el aterrizaje de una nave con 8 humanoides aquí en la localidad de Ferrerías. Creo que en toda la oleada no se produjo algo similar. O sea, que el impacto que tuvo fue tremendo. Desde tu punto de vista, ¿es el caso más importante de todos los que ocurrieron? Sí, es el más importante de todos. El más importante porque realmente, por el número de humanoides que se vieron en este... Claro. Y luego, la forma en la que se desarrollaron los hechos y las coincidencias que trajeron esos hechos, que no me las puedo imaginar como que el testigo se lo haya inventado. Es completamente imposible. O sea, el testigo es fiable. Muy fiable, totalmente fiable. O sea, yo creo que José Manuel siempre ha dicho la verdad. Para mí, las veces que lo entrevisté a lo largo del tiempo, que fueron bastantes, durante años, que pasaba por aquí, lo volvía a entrevistar, es que no añadía ni quitaba nada de lo que sucedió. A mí no me cabe ninguna duda que en Ferrerías aterrizó un ovni del que descendieron varios humanoides, por varias cuestiones. En primer lugar, por las huellas que encontramos en el terreno. Además, nosotros llegamos al día siguiente de que se produjera ese aterrizaje y tuvimos la oportunidad de observar no solo las marcas del tren de aterrizaje de ese objeto volador, sino también las pisadas enormemente extrañas de esos tripulantes de ese objeto volador. La luz era muy enorme, muy grande, una gran expansión y toda blanca. Una esfera muy blanca. Y tenía un sonido como abejas de trozos de miel. Pero un sonido muy grande, muy enorme. Pues aquí la noche del 7 de marzo, a las 0:20 de la noche, aterrizó un objeto enorme en forma esférica que llevaba 8 individuos en su interior. Tenía el tamaño de una casa de 2 plantas, según el testigo, y él pudo observarlo perfectamente desde ahí, a 50 metros de distancia. O sea, José Manuel estaba por allí. Sí, a 50 metros. Y el aparato estaba encima de aquel monte. Sí. Él comenzó a oscilar el aparato y él le hacía señales con una linterna diciéndole que bajase. Estaba allí en esos coches y yo le decía, baja, baja, una linterna que tenía roja, que me acuerdo ahora. Que bajara, baja. Y claro, vi que venía hacia mí, fue cuando me escapé. Y el aparato bajó en vertical hacia la cúspide de los pinos, sí, y vino en vuelo rasante hasta aquí, hasta esa finca que está aquí. Y ahí mismo se quedó quieto, pero girando. Y en el interior, según el testigo, había 8 individuos. Y giraba y hacía el zumbido de un enjambre de abejas, según él, o algo parecido al centrifugar de una lavadora. Giraba muy despacio y, según él, los individuos que estaban dentro no se caían. 3 estaban verticales en el centro y 2 tumbados contra, digamos, la esfera de cristal, ¿no? Uno enfrente del otro. Medirían aproximadamente entre 2,5 metros a 3 metros de estatura. Y la esfera giraba, ellos se mantenían en la misma posición sin que les afectase, digamos, la gravedad y caerse. Y en ese momento se abre una rampa de luz de colores del arco iris hacia esta finca que estamos aquí. Justo aquí. Justo en esta, sí. Y por esa rampa bajan 3 individuos de unos 90 centímetros de estatura, con las manos puestas, uno en el hombro de los otros, según el testigo, como si estuviesen jugando al tren. Yo me fui para casa, sentí con el miedo que tenía, claro. Y desde la ventana yo vi que andaban por aquí todo, circulando. Dentro del aparato salieron 3, esos 3 hombres que salieron de allí del aparato. Eran igual que monos, iban 3 formados, y iban saltando igual que monos. Al llegar al borde del haz de luz y tocan lo que es el terreno físico, la finca, ahí comienzan a botar los 3 sin separarse de esa postura, como jugando al tren. Llevaban los tobillos juntos, las rodillas flexionadas, unos trajes oscuros ajustados y una especie de casco pequeño que les embutía la cabeza. Y la posición era esta, sobre los hombros del otro uno y otro. Una posición muy similar a una pintura que hay en Tassili que tiene 11.000 años de antigüedad.
Bueno, yo creo que la respuesta en este caso es porque vio algo muy parecido, ¿no? Lo vio tal cual, tal cual. Y entonces estos individuos, una vez abandonan el haz de luz, empiezan a botar muy deprisa sin separarse entre ellos y se dirigen hacia el fondo de la finca, que hay un regato. Ahí les pierde la pista. Por la mañana siguiente él va a buscar a su hermano y vienen aquí, es cuando encuentran el reguero de huellas que bajan hasta el río, las pequeñitas. El día siguiente vine a ver el rastro, que había lá de esa noche heló, y se veía el rastro de ellos como nada. Y de otra cosa no era, que eran de ellos. Las pasadas eran así, largas y estrechas, como a 2 dedos, no eran muy anchas, eran estrechas. Y luego aparecen unas huellas grandes de un solo ser, de una zancada de 1,40 m aproximadamente, que se dirigen hacia el centro de la finca. Y en esas, digamos, huellas que dejó, eran de 19 centímetros de profundidad y 32 de largas, ese pie nosotros lo rellenamos con escayola y sacamos los moldes. Hicisteis moldes. Sí, esos moldes los llevamos a la Universidad de Santiago. ¿Cómo eran esas huellas? Eran como 3 dedos grandes que se penetraban en la tierra y una parte trasera que venía a coincidir en el talón, donde había una protuberancia como si también se ajustase al terreno. Más que, digamos, un pie desnudo, parecían las improntas de un zapato de agarre al terreno, sí, de algo especializado para eso, para agarrarse al terreno al pisar. Y en la Universidad de Santiago, en el Departamento de Zoología, no supieron decirnos, después de consultar un montón de libros sobre huellas de Europa, de animales, de qué animal se podía tratar.